El gobierno presentó hoy la agenda legislativa en derechos humanos. Una de las iniciativas centrales incluye el levantamiento parcial del secreto de la Comisión Valech, con el consentimiento de las víctimas y como información para los tribunales. En el marco de los 50 años del golpe de Estado y desde el Parque Cultural de Valparaíso, el Ejecutivo anunció que le dará urgencia y establecerá indicaciones a 4 proyectos de ley que actualmente están en tramitación en el Congreso. Entre estas está el levantamiento parcial del secreto a la Comisión Valech. Esto permitiría hacer disponibles bajo reserva los antecedentes y testimonios obtenidos gracias a la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura. Así se llamaba formalmente la comisión que presidió entonces Monseñor Valech. Esto para su análisis como parte del trabajo que llevará a cabo el Ministerio de Justicia. El gobierno aseguró que las víctimas son quienes decidirán qué se hace con esa información. Cuando el día termina, comienza medianoche. Presentamos Medianoche. Está con nosotros Mario Amorós, que es autor de Allende, biografía política, semblanza humana, pero Mario, que es alicantino, es español, tiene muchos libros sobre Chile, sobre la Unidad Popular, sobre una biografía de Pinochet, tiene libros sobre Víctor Jara, en fin. Mario, muchas gracias por estar aquí, muy buenas noches. Gracias, Matías, buenas noches. Le preguntaba y quiero compartir con ustedes, pensábamos, yo en un momento antes de conocerte pensé que podrías ser familiar de algún chileno radicado tú en España. ¿Cuál es tu vínculo? Tu vínculo sencillamente es profesional, es el interés a los personajes de esta historia. ¿Cómo llegaste a Chile? ¿Por qué? No vives acá, tú vives en España. Llegué el año 97. ¿Cómo llegaste intelectualmente a Chile? Llegué el año 97 por primera vez con 24 años porque me interesaba la figura histórica de Salvador Allende. Tuve la suerte de conocer a Hortensia Bussi, doña Tencha, a otras personalidades del gobierno de Allende como Jackson Chol, Luis Corbalán y otras personas. Y bueno, fue un impacto para mí. Eso que ya estaba estudiando desde España, el proceso de la Unidad Popular, conocer actores tan importantes, conocer este país. Y con el tiempo he ido publicando libros, muchos artículos en prensa, tanto en Chile como en España. Y ya hoy tengo una gran cantidad de amigos. Mis libros son muy bien acogidos en Chile. Vengo de Recoleta, vengo de la Universidad de Santiago. Mañana voy a otra universidad. Estación Central el viernes. En fin, para mí ya es un país muy cercano donde tengo grandes amigos y conozco muy bien también las bibliotecas y los archivos donde investigar para estos libros. ¿Cuánto tiempo te demanda un libro de estas características? Deben ser 500 páginas aproximadamente, si no más. No más, sí, 550 páginas, porque tiene mucho detalle, mucho dato chequeado, se nota que es de prensa del momento. En fin, ¿cómo se arma un libro de estas características y en cuánto tiempo? Bueno, se arma con trabajo en archivos chilenos, con la prensa. Es un libro que he reescrito para el 50 aniversario, apareció por primera vez hace 40 años. Ahora es más sintético, para los 40 años de golpe, sí. Hace 10 años tenía 35 documentos inéditos sobre Allende, de todo tipo, cartas, discursos, artículos, y ahora lo he reescrito completamente, lo he actualizado con bibliografía nueva, con libros nuevos. Es un esfuerzo grande, y también con documentación de archivos como el de Patricio Elwin, o archivos, los papeles desclasificados, archivos vinculados a la derecha chilena. Y bueno, después escribirlo, soy periodista, para mí ese oficio es importante porque tengo la pluma ágil que tenemos que tener los periodistas para contar la historia, ¿no? Pero evidentemente es un esfuerzo muy grande, como me supuso también la biografía de Víctor Jara, que le dediqué prácticamente casi un año de trabajo. ¿Esto cuánto tiempo estuviste en este trabajo? Hace 10 años estuve pues, prácticamente también un año, pero recogiendo el trabajo acumulado de mucho tiempo, leyendo sobre historia de Chile y sobre Salvador Allende. Periodista, pero también doctor en historia. Correcto. A ver, vamos al personaje. ¿Qué te queda a ti si tuvieras que decirle a la gente, mire, qué voy a encontrar aquí en varias biografías, incluso para muchos chilenos que somos mayores, creemos que ya lo escuchamos, lo vimos o lo leímos todo? ¿Qué vamos a encontrar aquí? Yo creo que puede ser interesante la mirada... ¿Cuál es el perfil de esta biografía? La mirada de un historiador español, ¿no? Yo sitúo a Allende también, no solo en la historia de Chile, sino en la historia del mundo. Allende es una personalidad singular en la historia del siglo XX.
¿Por qué razón en septiembre, ahora en este mes, en tantas ciudades de tantos países se va a recordar al presidente Allende? Hay una gran cantidad de actividades previstas en España. A partir del 11 de septiembre, Madrid, Barcelona, Valencia, en todas partes va a haber actos en recuerdo a Allende. Allende fue una persona que desarrolló una larguísima carrera política que está contado desde su participación en la fundación del Partido Socialista, diputado, ministro con 31 años, senador 25 años. Él tuvo el empeño de unir a la izquierda en torno a un programa político y a su candidatura desde el año 51, porque creía que en Chile era posible esa utopía socialista que movilizó a tantos millones de personas en el siglo XX. En Chile era posible no a través de una revolución, no a través de las armas, sino a partir de la realidad chilena, donde la izquierda tenía un espacio en el escenario político, llegar a ganar la presidencia de la República democráticamente y desarrollar después ese programa. De las cosas que llaman la atención, y yo hice mención al presentarte antes del corte, no es el Allende presidente, porque lo conocemos mucho, bastante. Pasajes de su vida bien llamativos, como por ejemplo cuando, siendo senador de la República, se opuso con una declaración muy dura a la invasión soviética a Checoslovaquia, el famoso caso de la Primavera de Praga, que fue muy clave para la izquierda mundial probablemente ese hecho, un intento de quizás modernizar o cambiar el curso de las cosas en Checoslovaquia, que fueron totalmente coartadas por esa invasión. Y Allende se jugó muy en contra de esa posición soviética. Entonces, era de alguna manera contramayoritario, contracorriente en muchos casos. Él tenía muy claro que el socialismo tenía que desarrollarse en democracia, con respeto a los derechos humanos y al pluralismo político. Ese fue su empeño y por eso dio su vida. A pesar de que el Partido Comunista era su principal aliado y el Partido Comunista apoyó la invasión de Praga en el año 68 públicamente, Allende la rechazó, como había hecho con Hungría el año 56 y como había hecho en el Senado el año 48 en junio, cuando habla públicamente en el Senado contra la persecución legal del Partido Comunista con la llamada ley maldita. Por tanto, tenía muy claro cuál era el horizonte de su acción política y de su voluntad. ¿Y tenía costos eso? Por ejemplo, lo de oponerse a la invasión soviética a Checoslovaquia en la Primavera de Praga. No llevarle el amén a Fidel Castro en sus métodos de hacer una sociedad socialista. ¿Qué costos pagó Allende por esa rebeldía? Bueno, él tenía una relación muy cercana con Fidel Castro. Siempre dijo públicamente en el Senado que si hubiera sido cubano hubiera luchado con Fidel Castro, que en Cuba solo había una posibilidad para la izquierda, que era esa revolución que triunfa en enero del 59. En cambio, defendía que en Chile la sierra maestra eran las urnas, era la batalla electoral, la batalla democrática, porque era posible darla de ese modo en Chile. Yo no diría que tuvo un costo, puesto que Allende tenía claro que ese era su camino. De hecho, triunfa el año 70, en ese hito histórico en la historia del siglo XX, que es la victoria de la Unidad Popular, y logra ser presidente de la República con el voto de la democracia cristiana en el Senado, a pesar de, como sabemos ya hoy claramente, todas las maniobras que hay en esos 60 días para intentar que no llegue ni siquiera a comenzar su mandato presidencial. Y tú dices, él tuvo desde el principio muy claro que su camino para llegar al sueño de una sociedad socialista era por la vía institucional, no por la vía de la violencia, no por la vía de las armas, de la invasión o lo que fuere. Eso en Chile, el momento que él asume el gobierno, el 4 de noviembre de 1970, ¿le genera costes, como dicen ustedes, costos? Es decir, que no logra unir esas dos almas de la izquierda. Bueno, yo diría que la izquierda tenía una historia muy rica. En este libro hablo de discrepancias notables, sobre todo dentro del Partido Socialista. Allende casi siempre estuvo en minoría en su partido. Allende vota en contra de esa famosa declaración de Chillán, tantas veces citada por la derecha, que no tuvo ninguna consecuencia y que era un ejemplo de la retórica revolucionaria de la época. Allende se opuso en ese congreso de Chillán a la declaración. Él supo conducir el gobierno con esas diferencias. El Partido Socialista de Chile durante la UP estaba en contra del diálogo con la democracia cristiana. Allende dialogó y buscó un acuerdo con la EC hasta el final. Si no hubiese tenido Allende ese diseño original de que los partidos de la Unidad Popular tenían que operar todos de manera unánime, y el presidente no hacía exactamente... Ahí no actuó mucho el presidencialismo, si se quiere. ¿Eso no le perjudicó para poder llevar adelante ese diálogo con la democracia cristiana que él quería, que él lo intentó y que al no hacerlo quizás fue uno de los costos que llevó al fracaso de su gobierno? En el libro señalo claramente que la falta de unidad, de cohesión en la izquierda es una de las fallas de la Unidad Popular.
esa falta de cohesión, esas discrepancias públicas que se expresan dramáticamente en marzo del 73 con la división del MAPU, en esas dos tendencias, digo en el libro, debilita la acción del presidente de la República. Debilita. Pero, a pesar de eso, el presidente convoca a Patricio Aylwin a la Moneda a finales de julio del año 73 y a pesar de eso, a pesar de la oposición de su propio partido y sí con el apoyo del Partido Comunista, el presidente iba a llamar a plebiscito el 11 de septiembre. Pero es curioso que un hombre con esa trayectoria y con esa muñeca proverbial, tú dices textual, con ese, probablemente era famoso no solo por su capacidad oratoria, sino por su muñeca política, su oficio, que logró dar vuelta, por ejemplo, a su propio partido, que él no era el candidato del Partido Socialista el 70, era visto como un político ya viejo, un político ya tradicional, incluso no logró la abstención, 14 votos. Sí, eso lo cuento yo desde 2013. Y 13 votos logró Salvador Allende. Sí, pero a pesar de eso, es elegido candidato del PS. Claro, exactamente. Es curioso que habiendo logrado dar vuelta con su muñeca política, cosas como la interna de su partido para ser el candidato, no logra dar vuelta tú dices, falló la cohesión. Bueno, para eso son los líderes, pues. Para poner de acuerdo a los que están en desacuerdo. Bueno, se puede ver de esa manera. Yo la veo de una diferente, ¿no? Yo creo que a pesar de esas diferencias que son históricas, hay que pensar que en el Partido Socialista de Chile, hasta el golpe de Estado, hubo un alma izquierdista muy potente, como has leído al principio del libro, ¿verdad? En el año 38, un sector del PS se opone a ingresar en el gobierno de don Pedro Aguirre Cerda, por esa alma izquierdista, ¿no? Por esa retórica revolucionaria que siempre está presente en el PS, puesto que es un partido fundado también por grupos anarquistas y grupos trotskistas que son opuestos al diálogo con la burguesía, ¿no? Eso está presente y a pesar de eso Allende es 4 veces candidato, a pesar de eso es él el presidente de ese proceso de la Unidad Popular. ¿Faltó cohesión en la izquierda? Sí, pero eso no explica que la Unidad Popular fuera un caos y un desastre que llevara al golpe de Estado, ¿no? ¿Y tú crees que si Allende hubiese sobrevivido al golpe por circunstancias que no se dieron, sería autocrítico en su análisis de no haber logrado unir a la izquierda? Eso es una reflexión que no podemos hacer porque yo soy historiador, yo relato el pasado, lo que ha sucedido y me apoyo en documentos. Por lo pronto nadie puede hacer, no solo tú, nadie. El presidente Allende, hasta el final fue el presidente de la República, hasta el final fue el presidente de ese gobierno de la Unidad Popular, que gobernó, y no lo hemos dicho, en medio de una gran oposición interna, oposición antidemocrática desde mi punto de vista, y frente a la agresión encubierta de la potencia hegemónica. Es decir, el proyecto de la Unidad Popular era difícil. Era difícil no por la falta de voluntad del presidente Allende, sino porque tuvo enemigos dentro de Chile que hicieron caso omiso a las normas de la democracia, de la actuación en democracia, y porque tenían frente una potencia militar y económica hegemónica en el continente, el gobierno de Estados Unidos, ¿no? ¿Estás de acuerdo con Óscar Guillermo Garretón, que dijo que el que menos se equivocó de todos nosotros fue el presidente Allende? Implícita entonces ahí hay una tremenda autocrítica a lo que él y otros dirigentes de la UP hicieron. Yo estoy de acuerdo en que hubo personalidades de la democracia cristiana que elogiaron en determinados momentos de la UP la voluntad del Partido Comunista y del presidente Allende de buscar un acuerdo, no solo el presidente Allende. El presidente Allende tuvo a su lado al Partido Comunista, que le apoya en esas negociaciones con la ADC, que busca el acuerdo con la ADC y que además el diario El Siglo, el 11 de septiembre, en su primera página, publica una declaración donde el Partido Comunista apoya al presidente Allende en su llamado a plebiscito. Y por último, también te voy a pedir ficción que no solo tú, nadie puede sino elucubrar una idea. ¿Qué pensaría, dado todo lo que conoces el pensamiento y la obra y la trayectoria de Salvador Allende, político, luego presidente, qué pensaría sobre la renovación socialista que hizo después de la crisis del 73 en el exilio, donde adhiere más a la socialdemocracia? Correcto. Pero vamos a ver, es que no se puede hacer ese ejercicio, no, Matías. Allende fue, en su época, en la que le tocó vivir un revolucionario que creyó que en Chile era posible avanzar al socialismo por un camino inédito en la historia del siglo XX. Un camino que marcó un hito en la historia del siglo XX, por eso es recordado estos días. Un camino inspirado en los valores de la democracia. Para muchos era un socialdemócrata, quizás. ¿Perdón? Para los más revolucionarios, Allende representaba más quizás un socialdemócrata. Sí, pero él cuando le decían eso, ¿sabes qué hacía? Enseñaba la foto suya con Ho Chi Minh, o su amistad con el Che Guevara. Él fue un revolucionario cuyos valores han llegado al siglo XXI, puesto que es recordado dentro y fuera de Chile. Mario Amorós es el autor de este libro, de esta biografía de Salvador Allende. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Un placer, Matías. Los invito a leer este libro, que está muy interesante para entender muchas facetas más desconocidas del Allende en toda su trayectoria, no solo en la parte
donde es presidente de la República. Mario, gracias. Te agradezco mucho. Que te vaya muy bien. Buenas noches. Hacemos una pausa, ya volvemos a esperarnos. Estamos de vuelta, de inmediato revisamos las noticias más importantes del día con Marco Fleming. Hola Matías, hola a todos en su casa. Vamos con el resumen informativo aquí en Medianoche. El gobierno propuso el levantamiento parcial del informe Valech, testimonios secretos otorgados a la Comisión Nacional de Prisión Política y Tortura. La idea es parte de una agenda legislativa y considera expresamente el consentimiento de las víctimas. Esta iniciativa no es nueva y uno de sus objetivos es recoger antecedentes que ayuden al plan de búsqueda que pretende trazar las trayectorias de las víctimas de desaparición forzosa ocurridas en dictadura. Él no quería que se supiera. Fuimos a eso y nuestras declaraciones se guardan con llave. Y en eso yo no estuve de acuerdo. Dos visiones, dos posturas, una pregunta y un debate. ¿Debe levantarse el secreto de la Comisión Valech? El documento que establece identidades de personas que sufrieron privación de libertad y torturas por razones políticas, por actos cometidos por agentes del Estado. Testimonios que deben permanecer en secreto por 50 años y que a 50 años del golpe el gobierno, con el consentimiento de las víctimas, busca levantar para generar información que ayude al plan de búsqueda que el propio Ejecutivo impulsó. El equipo ejecutivo del Plan Nacional de Búsqueda tenga acceso a la información contenida en los antecedentes de informes Valech 1 y 2, en los mismos términos que lo tiene actualmente el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Un debate que no es nuevo. Cuando el informe fue entregado al expresidente Ricardo Lagos en 2004, al exterior de La Moneda, un grupo de manifestantes criticó que no se hiciera público inmediatamente. ¡Justicia! En 2017, la presidenta Bachelet volvió a colocar el tema sobre la mesa. Daremos de discusión inmediata el proyecto que levanta el secreto sobre los antecedentes aportados a la Comisión Valech 1. Un contenido que desgarra y guarda heridas profundas de nuestro país. Son varias las víctimas como Cecilia que aportaron información. Su historia dice, la contó para avanzar en materias de verdad, justicia y reparación que con los años han tardado en llegar. Yo siempre pensé que esto era para proteger a los criminales de lesa humanidad. Nos estamos muriendo nosotros y también los torturadores. Por consiguiente, la justicia es complicada, es difícil en esos términos. Sin embargo, para otras víctimas, el secreto es fundamental. Florencio Fuentealba fue detenido y torturado por sus propios compañeros de armas. Un militar que estaba en contra del golpe y que por constitucionalista asumió riesgos y consecuencias que plasmó en su relato. Mi padre, en la única instancia que contó detalles de su detención y de las torturas a las que fue sometido, fue ante la Comisión Valech. Porque él no quería transmitirnos eso. Yo creo que también en su dignidad él se sentía muy herido. ¿Dignidad es precisamente lo que ustedes quieren como cuidar también de él? Sí, por supuesto, de todas maneras. El gobierno ha sido tajante y la iniciativa, que debe ser analizada por el Congreso, apunta a que la información solo puede ser revelada en el evento que se encuentren hallazgos relevantes previo consentimiento de las víctimas o herederos. ¿Considera que es romper un compromiso con las personas que decidieron entregar su testimonio únicamente porque iba a estar guardado por 50 años? No, porque yo no sé si fuimos poco claros, pero dijimos en reiteradas oportunidades que finalmente eran las víctimas las que iban a tomar la decisión final. El objetivo, entregar esa información a los tribunales. Sin embargo, han sido importantes miembros que participaron en la comisión los que han manifestado reparos y defendido el actual secreto. Luciano Foyú planteó ese punto en una entrevista previa al anuncio del gobierno. Abuelas que fueron a entregar su testimonio, abusadas, ¿no es verdad?, que no querían que sus nietos actuales supieran que ella pasó por eso. Madres cuyo testimonio tenía que ver con hijos o hijas, o sea, fruto de violaciones en los recintos carcelarios. Levantamiento del secreto Valech, considerado como punto central de la agenda legislativa en derechos humanos, presentada por el Ejecutivo. 5 proyectos en total que irán al Congreso, donde ya comienza a debatirse nuevamente la idea. Nos parece que esto es una necesidad porque es lo que nos va a permitir buscar responsabilidades, la búsqueda de la verdad y la justicia. Yo no creo que sea conveniente que hoy día se levante ese secreto. Yo creo que el gobierno se equivoca una vez más de tratar de revivir la división del pasado.
Levantamiento parcial que terminaría, si así lo desea cada persona, con un secreto de 50 años. Decisión voluntaria que se sumaría a las más de 8.000 víctimas que actualmente han requerido abrir sus carpetas con testimonios y antecedentes de una historia que sigue intacta en sus memorias. Y la expresidenta de la República, Michelle Bachelet, encabezó un ciclo de seminarios presidenciales Chile 2050 de Clapes UC, donde la exmandataria, en el marco de la conmemoración por los 50 años del golpe de Estado, aseguró lo siguiente: estas últimas semanas no han estado exentas de discusiones públicas a las que hay que poner atención. Hay quienes niegan ciertos hechos ocurridos o los relativizan. Vamos a escuchar sus palabras. Estamos a pocos días de conmemorar los 50 años del golpe de Estado y estas últimas semanas no han estado exentas de discusiones públicas a las que hay que poner atención. Hay quienes niegan ciertos hechos ocurridos o los relativizan, y si bien puede haber diferentes opiniones políticas, existen ciertos límites que no deben traspasarse. Y uno de esos límites es la verdad y la memoria histórica. Porque cuando no hay memoria, los pueblos muchas veces están condenados a repetir la historia. Y hoy hay quienes no creen que una democracia sea mejor que una dictadura. Y también hay quienes creen que Pinochet ha sido el mejor gobernante de nuestro país. Entonces no podemos pasar por alto estas señales porque es inaceptable que un golpe de Estado se repita, así como son inaceptables las violaciones a los derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad. Y vamos a revisar también parte de lo conocido durante las últimas horas de la jornada de este martes. Chile Vamos anunció su propia declaración por los 50 años del golpe de Estado. En este documento, que será presentado oficialmente hoy miércoles, enumeran 7 compromisos y llaman a respetar las diferencias y no imponer verdades únicas. El texto, firmado por los presidentes y secretarios generales de los partidos del bloque opositor, comienza señalando que el quiebre de la democracia marcó la culminación de una profunda fractura social y política y detalla 7 compromisos con la democracia, con la Constitución y las leyes, los derechos humanos, la paz y la buena convivencia, la promoción de la dignidad humana, con la libertad de pensamiento y de expresión y con la seguridad del país. Esta declaración de Chile Vamos invita también a trabajar unidos por nuestro porvenir, respetando las diferencias sin pretender imponer verdades únicas. Y por último, hace un llamado al propio presidente Gabriel Boric a promover un mensaje convocante, sin odio ni resentimiento, velando porque el próximo lunes 11 de septiembre quede atrás la violencia política y sea una jornada pacífica y segura para todos. Esto, cabe recordar, surge también en respuesta a la invitación hecha por el gobierno a todos los partidos políticos a firmar una declaración conjunta para el 11 de septiembre, algo que por el momento no se ha logrado. Vamos a continuar con política, pero en otros ámbitos. La división dentro del Consejo Constitucional es evidente a medida que se agota el plazo ya para la votación de las enmiendas. El oficialismo insiste en que la oposición ha pasado máquina y normas aprobadas como la que establece los bienes nacionales de uso público que serán susceptibles de concesión tensionan a esta instancia. Menos el caso de mi comisión, son objeto de un debate muy limitado. Es una definición de manual de lo que es pasar la máquina. Lo que ustedes dicen se pasa máquina, pero es nada más que reflejo de las votaciones de grupos que tienen mayoría. Los pasillos vacíos, patios en silencio y una que otra conversación entre oficialismo y oposición evidencian la tensión que existe en el Consejo Constitucional. Pasar máquina es el concepto adoptado por representantes oficialistas para criticar algunas normas que sin consenso y con polémica han sido aprobadas por el organismo. Es hablar de un país donde muchas cosas que eran de todos y de todos, hoy día van a ser de algunos. Playas, ríos, lagos, hoy día van a ser objeto del derecho de propiedad y por lo tanto existe el grave riesgo de que pasen de ser un patrimonio de todas y de todos que podamos disfrutar a ser el patrimonio de algunos. Molestia por la aprobación de la norma que señala que los bienes nacionales de uso público que la ley determine serán susceptibles de concesión. Iniciativa que a juicio del oficialismo podría llevar a la privatización de plazas, playas u otros espacios públicos, una idea defendida por republicanos y Chile Vamos. Le deja a la ley, al legislador, que resolverá cuáles son los bienes nacionales de uso público que podrán ser concesionables y en qué condiciones. De manera que lo que el legislador resuelva va a constituir derecho de propiedad.
La mayoría que hoy está en manos de Republicanos y Chile Vamos ha generado roces en el trabajo en comisiones, las que incluso se suspendieron este martes para buscar acuerdos previos a las votaciones. Debate que generó diferencias evidenciadas incluso en la mesa del Consejo Constitucional. La tentación populista nos está haciendo mal o le está haciendo mal a ciertos sectores. Me parece a mí que hay una decisión de hacer valer una mayoría simplemente. No hay ninguna aspiración por ningún sector de pasar máquina y también esperamos que no haya ningún sector que sea obstruccionista. Y ese es el espíritu de trabajo que ha primado estos días. Yo les quiero transmitir que estamos haciendo todos los esfuerzos para poder construir acuerdos lo más transversales posibles. Este miércoles, debido a las negociaciones, se podrán posponer las votaciones en comisión hasta fines de esta semana. La bancada republicana igual busca la posibilidad de hacer cambios en el capítulo del Poder Judicial, lo que podría incluso dividir a Chile Vamos en el debate. División de los consejeros que también se evidenció en la norma que garantiza la objeción de conciencia individual e institucional en el derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión. Es fundamental en un Estado que va creciendo y en el que las amenazas al ejercicio de esta libertad son mayores. Efectivamente no se le pueda, ni por el Estado ni por particulares, obligar a profesar algo distinto o a pensar en su diario distinto a lo que son sus propias misiones, objetivos o fines para los cuales fueron constituidas. Pasamos a hacer que esas instituciones tengan conceptos, principios profundos que los obliguen a negarse a hacer una determinada acción. Y creemos que en instituciones públicas como hospitales esto es muy riesgoso. En el oficialismo esperan que se pueda modificar esa norma en lo que queda de debate, votaciones en tiempo récord en las 4 subcomisiones del Consejo, donde en menos de 3 días deberán cerrar más de un centenar de normas que aún faltan por votar. Vamos a cambiar completamente de tema. Por segunda vez consecutiva y de manera unánime, el Consejo del Banco Central decidió bajar la tasa de interés, dejándola en 9,5%. Una medida que va de la mano con la baja de la inflación, que la entidad espera que llegue a un 3% a mediados del 2024. Seguimos dejando atrás la tasa de interés más alta de los últimos 25 años. El Consejo del Banco Central de Chile acordó reducir la tasa de interés de política monetaria en 75 puntos base hasta 9,5%. Una nueva baja en la tasa de política monetaria que forma parte de una normalización de la economía. La decisión del Banco Central de recortar la tasa de política monetaria me parece que es la decisión correcta. Que dada la convergencia de la inflación a la meta inflacionaria del Banco Central, ya no se justifica una tasa tan alta. Y claro, la tasa de interés ha sido una de las principales herramientas para combatir la inflación, por lo que a medida que esta ha bajado, lo lógico es que también disminuya. Pero, ¿qué efectos tiene esta decisión en la economía? Las bajas de tasa de interés producen, por ejemplo, las empresas a invertir más de lo que estaban pensando invertir. Desde luego que podríamos ver también baja en todos los tipos de crédito, no solo los hipotecarios. Más en el corto plazo, las personas también podrían estar viendo que es más barato consumir hoy día que con una tasa de interés más baja. Un mayor dinamismo a la economía y un respiro en caso de tener la necesidad de adquirir un préstamo son algunos de los componentes que valoran las personas ante esta decisión del Banco Central. Que bajen las tasas de interés de los créditos hipotecarios sería maravilloso. Un paso en la dirección correcta, pero hay un montón de cosas que tienen que cambiar para que gente pueda pagar una hipoteca de su casa. Es que está bien que bajen los intereses porque se reactive un poco más el país. De hecho, algunos emprendedores llevan tiempo a la espera de poder pedir un crédito a un valor más accesible. Yo tengo mi tienda y espero que sí, porque uno puede invertir, porque puede tener un préstamo y también cualquier persona puede tener más acceso al dinero y así también tú compras, porque todo como que es una ronda. Unos invierten, yo invierto, ellos me compran y así vamos. Pero ojo, que no todos ganan con una baja en la tasa de interés. El lado del inversionista, el lado del ahorrante, evidentemente que con tasas más bajas hay un desincentivo a ahorrar, que es precisamente la contrapartida de lo que estábamos hablando respecto al consumo. Las ganancias para los ahorrantes podrían ser menos, pero el costo del financiamiento es más barato. Pro y contras de una decisión del Banco Central que no será la única esta semana. Este miércoles, la entidad dará a conocer un nuevo informe de política monetaria, el diagnóstico de la economía del país, tanto en términos inflacionarios como de crecimiento económico. Ante esto último, analistas ya tienen su proyección. La proyección que podría mostrar el día de mañana en el Producto Interno Bruto sería un techo hasta el 0%. Esta proyección es mucho más positiva que la que mostró el Banco Central
a inicio de año, ya que comentó de que a mediados de año podríamos encontrar una contracción del 1,5%. Una economía que se sigue ajustando tras una de las crisis más importantes de la última década, pero que cada vez se acerca más a navegar por aguas más tranquilas. Vamos ahora de inmediato a las calles de Santiago. Tomamos contacto con Jan Giachetti para conocer el informe policial de esta madrugada. ¿Cómo estás, Jan? Buenas noches. Hola Marco, buenas noches. Sin embargo, además del informe policial, tenemos que comentar lo que ha sucedido durante la jornada del día de ayer en la tarde, una detención que involucra al polémico cantante Chris MJ, cantante urbano nacional que fue detenido por el porte de drogas y además oponerse al actuar de carabineros. Todo esto en un procedimiento policial que debió ser contenido por varios efectivos policiales ahí en las calles de Santo Domingo, en el centro de Santiago, llegando a San Antonio, en esa intersección, porque se percatan de que va circulando en ese lugar un vehículo de alta gama. Estamos hablando de un Lamborghini Urus que está evaluado en más de 300 millones de pesos. Evaluado, digo, y en ese mismo contexto es que se procede a hacer un control de documentos principalmente, y en ese lugar se dan cuenta primero que la licencia del vehículo y todos los documentos estaban vencidos. Primer problema. Y el segundo fue que los efectivos policiales se percatan que en la guantera había un frasco que en su interior contenía un material verdoso. Era marihuana precisamente, y en ese contexto es que comienzan de inmediato el operativo, primero para poder detener a quienes lo acompañaban, al cantante urbano. Eran 3 personas, 2 de ellas son los más violentos y deben ser rápidamente contenidos por los efectivos policiales que empezaban a llegar, primero producto de la atención que concitó en la gente que ahí transitaba, porque además cuando se percatan que era Chris MJ, tienen que, o al menos esas personas intentaron de ayudarlo, resistirse a esta detención. Sin embargo, el cantante urbano se mantuvo bastante pacífico al interior de su vehículo, pero cuando es retirado de ese lugar es cuando comienza ahí algún tipo de forcejeo con carabineros. Por eso es que mañana va a pasar a primera hora a su control de detención por los cargos entonces de la ley 20.000 de drogas en nuestro país y también por la oposición que hace a este procedimiento policial. Señalarles de que además de las 3 personas que lo acompañaban, 2 de ellas tenían antecedentes policiales. Escuchemos qué nos señalaban respecto a este procedimiento las personas que fueron testigos y también fans que llegaron ahí justamente a reclamar por la detención de Chris MJ. Lo están tomando como para el show, se está prestando más para el show que en serio, porque cuando uno llama a carabineros no llegan al tiro. En cambio acá, 40 carabineros. Que uno que otro de los niños se alteró y por ahí lo afirmaron y creo que le pusieron esposa, pero no vi que le hayan pegado. Era un procedimiento de drogas. Yo adentro pude ver donde había un frasquito que no traía más de 10 gramos de droga, de marihuana en este caso, y eran 3 frascos de codeína. Al proceder su fiscalización y pedir la documentación de dicho vehículo, el carabinero que estaba realizando la fiscalización se percata que en el portaavasos de dicho vehículo se encontraba un frasco de vidrio que en su interior mantenía unos vegetales de color verdoso. Esta persona que se encontraba conduciendo el vehículo es Christopher García Álvarez, es un cantante urbano, reconocido como Chris MJ, 21 años. Las personas que estaban acompañados son personas adultas, mantienen antecedentes penales, que la totalidad de la documentación del vehículo se encontraba vencida. Sí, se ha vuelto un personaje bien polémico Chris MJ, porque en abril de este año también fue detenido por exhibir un armamento de fuego en un video live de Instagram. Por supuesto, este es un nuevo episodio judicial en su vida, por supuesto, de esta situación. Marco. Así es, Jan Giachetti, muchas gracias por este contacto. Buenas noches. Buenas noches. 1:56 a.m, hacemos una pausa y ya volvemos. Ya estamos de regreso en Medianoche con noticias internacionales. Tras los enormes incendios que azotaron a Grecia, ahora ese país enfrenta una de las peores tormentas de su historia. Mientras, por otra parte, en Brasil, las inundaciones en el sur ya han dejado más de 20 personas fallecidas. Hablamos de eventos extremos que expertos atribuyen al cambio climático y el fenómeno del Niño.
Como precipitaciones de otro mundo que han dejado imágenes apocalípticas, así ha descrito la prensa internacional el fenómeno meteorológico que amenaza por estos días al oeste y centro de Grecia y que se prevé podría dejar un récord de más de 2.000 litros de lluvia por metro cuadrado. Llamamos a bomberos, al municipio, a la prefectura. No hay nadie. Los autos ya están entrando al mar. Lloraremos a los muertos. Pedimos ayuda. Es la desesperación de quienes veían en primera persona los estragos que han dejado las históricas lluvias que afectan prácticamente a la totalidad del país, aunque sus efectos más devastadores se concentran en las regiones centrales de Tesalia, Magnesia, Pieira, así como en las islas Espóradas, Eubea y Esquiatos. En las zonas más afectadas, las autoridades han rogado a la población no salir de casa e incluso han prohibido la circulación de vehículos. Creo que todo el mundo se da cuenta de que hay ciertos fenómenos meteorológicos que están más allá de la capacidad de los seres humanos para afrontarlos, por más obras de prevención que tengamos. Fue el balance del gobierno griego que recordó los voraces incendios que tras dejar una veintena de fallecidos y más de 150.000 hectáreas consumidas por el fuego en el norte, habían logrado ser contenidos hace solo un par de días. Sequía e incendios hacen que cambie la capacidad del suelo para absorber agua. Por lo tanto, es mucho más probable que se produzcan estos aluviones, digamos, y estas inundaciones de manera tan importante. Y como son varios los eventos meteorológicos extremos que se suman en distintos continentes. Si en Europa también España ha sido víctima de severas inundaciones, Asia hace frente a una seguidilla de tifones que el fin de semana causaron estragos en Hong Kong y en Taiwán y ahora azotan con fuerza al sur de China con más de 300 milímetros de lluvia caída en solo 24 horas. Si bien tenemos fenómenos naturales, estos fenómenos naturales es muy probable que se intensifiquen y se pongan mucho más severos debido al cambio climático de origen antropogénico y al niño, que también lo que hace el niño es que si bien afectan gran parte de la zona del Pacífico, ¿cierto? Y Sudamérica, es un fenómeno también global. Una combinación letal que en nuestro continente han sufrido los habitantes de Guatemala con impresionantes derrumbes y también los del sur de Brasil, con vientos de hasta 100 kilómetros por hora, caída de granizo y desborde de ríos que han cobrado la vida de más de 20 personas. Me siento devastada, lo perdí todo. Hay mucha gente que perdió mucho más, pero aquí en mi casa ya no me queda nada. Cuando hay un problema, el gobierno federal estará ahí para ayudarlos. Nuestra solidaridad con el pueblo Río Grande do Sul. Y es así como poco a poco los peores presagios de los expertos se van haciendo realidad. Los mismos que para Grecia pronostican lluvias hasta este jueves en un tiempo... 2 de la mañana con 7 minutos, llegamos al final del bloque informativo de medianoche, volvemos ahora con Matías del Río. Bien, Marco, muchas gracias. Y vamos a la pantalla grande de nuestro estudio, revisamos nuestro portal de contenidos y noticias 24horas.cl, que en este momento destaca justamente este sistema frontal, porque declaran alerta preventiva para la región metropolitana por lluvia. Detalles en 24horas.cl. Revisamos el tiempo para hoy, miércoles 6 de septiembre de 2023. Santiago presentará chubascos y una máxima probable de 12 grados. En tanto, en Vicuña, en la región de Coquimbo, el cielo estará parcial, con una máxima probable de agradables 21 grados. Con esta información nos despedimos, agradecemos su atención y los dejamos invitados a seguir siempre atentos a las pantallas de TVN y todas sus plataformas. Que tengan muy buenas noches y gracias por venir.